De la iglesia son mencionados en la carta de los Efesios, que fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo describe cómo Dios ha dado diferentes roles a la iglesia para su edificación y crecimiento. Y esto lo deja muy claro en Efesios 4, del 11 al 13, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versículos resaltan el propósito de los ministerios en la iglesia, que es edificar y unir a los creyentes en su fe. También destaca la importancia de cada ministerio para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Cada uno tiene un papel específico en la edificación y la unidad del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios de la iglesia son los 5 ministerios de la iglesia de Cristo, su significado y su función. Los apóstoles difundían el mensaje de Jesucristo, que era establecer iglesias y hacer discípulos en todas las naciones. Esta misión se describe en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20, yo le leo un resumen acá y lo tienen todo. La gran comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones, a nosotros. Ahí está. No, yo tengo el resumen acá. No hay toque de vuelta, no se ve bien eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos 1:8, Jesús les dice que recibirán poder al recibir el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2, la predicación de Pedro en Pentecostés, donde se inicia la expansión del Evangelio. Eso está en Hechos 2. No. Y después, Hechos 13 y 14, donde mencionan los viajes misioneros de Pablo, que ejemplifican la misión apostólica de llevar el Evangelio a diferentes regiones, que es lo que también deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Estos textos destacan el propósito central de los apóstoles de propagar el mensaje cristiano y construir la comunidad de creyentes. Pero, ¿cuál era la función de los apóstoles en la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva incluía, primero, la predicación del Evangelio, anunciar el mensaje de Jesucristo y la salvación. 2, establecimiento de iglesias, fundar y organizar comunidades cristianas en diversas regiones. Enseñanza, instruir a los nuevos creyentes en la doctrina cristiana y en las enseñanzas de Jesús. Testigos de la resurrección, ser testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo que legitimaba su mensaje. La realización de los milagros, que es lo que hablamos mucho ayer, que es lo que por ahí la gente busca o buscaban caminar por fe, de que estamos quedando adelante, no. Realización de milagros, llevar a cabo señales y milagros que confirmaban su autoridad y la verdad del Evangelio. 6. Liderazgo, guiar y liderar a la iglesia en su misión y en la toma de decisiones importantes. Los apóstoles desempeñaron un papel crucial en la expansión del cristianismo y en la formación de la iglesia como comunidad de fe. Los que siguen son los profetas. ¿Qué hacían? Javi habla, quiero que tengan en mente bien claro, ¿verdad? 5 ministerios. A lo mejor el Señor te va hablando de algún llamado que tenés. Ahí va. Y aún no lo has podido visualizar.
Eso, abrir tu corazón, dejar y marcar bien la diferencia Sí. de cada ministerio. El segundo es el profeta. Porque lo que hacemos en Caminar por Fe hoy cada uno de nosotros son decisiones humanas, lo estamos haciendo, pero a lo mejor esa no es nuestro propósito, ¿no? Profetas, personas que comunicaban la voluntad de Dios y edificación para la comunidad. Esto está muy claro en el Antiguo Testamento, donde, bueno, se habla de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores, como Oseas, Amos y Jonás. Libros que contienen mensajes proféticos, advertencias y visiones sobre el pueblo de Israel y las naciones. Y en el Nuevo Testamento lo marca, creo que eso está en Hechos 2, 17 y 18. La cita de Joel sobre la promesa de que los profetas estarán presentes hasta los últimos días. ¿Cuáles eran las funciones de los profetas en la Biblia? Y en la Biblia se incluía diferentes, ¿no? Había varias. Mensajeros de Dios, comunicar la voluntad de Dios y su mensaje al pueblo a menudo a través de advertencias, exhortaciones y consolaciones. Predicación, anunciar eventos futuros, incluyendo juicios, bendiciones y la venida del Mesías, que es la venida de Jesús. Guía espiritual, orientar al pueblo en la adoración y la conducta correcta, llamando a la fidelidad de Dios. Consejería, brindar dirección y consejo a reyes, líderes y al pueblo en tiempo de crisis. Reprensión, denunciar el pecado y la injusticia, instando al arrepentimiento y a la restauración. ¿Ese cuál es? La reprensión. Profetas, estoy hablando de los profetas, sí. Después vienen los evangelistas. Intercesión, actuar como mediadores, orando y pidiendo a Dios en favor del pueblo. Los profetas desempeñan un papel esencial, muy esencial, porque era mantener la relación del pueblo con Dios y en guiarlo hacia la verdad y la justicia. El tercer ministerio son los evangelistas. Los evangelistas estaban encargados de compartir el evangelio y atraer a nuevos creyentes. Eso está explicado en Hechos 21:8, se refiere a Felipe como el evangelista, destacando su papel en la difusión del evangelio. Después, en 2 de Timoteo 4, 5, Pablo instruye a Timoteo a hacer la obra de un evangelista, indicando la importancia de esta función en la predicación del evangelio. Y tenían varias funciones los evangelistas, y era muy importante. Por ejemplo, la proclamación del evangelio, anunciar el mensaje de salvación a los no creyentes y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. La segunda era la testificación, dar testimonio personal sobre la fe y la obra de Cristo en sus vidas. Esto es que hacemos nosotros a veces, que vamos, repartimos, imprimimos cosas. Formación de discípulos, ayudar a nuevos creyentes a crecer en su fe y a integrarse en la comunidad cristiana. Organización de evangelismos, planificar y llevar a cabo eventos de evangelización como campañas, reuniones para alcanzar a más personas. Trabajo en equipo, que creo que es lo que hacemos nosotros, y la verdad que si miramos para el año pasado y este año, cambió un poquito. Colaborar con otros ministerios, que es lo que dijo recién Cari con Jorge, colaborar con otros ministerios y líderes de la iglesia para fomentar el crecimiento espiritual y numérico. El cuarto ministerio es de los pastores.
Cuidan y guían a la congregación, proporcionando apoyo espiritual. La primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice que Pedro instruye a los pastores a cuidar del rebaño de Dios, no por obligación, sino con deseo y con amor. El amor siempre está presente. En Juan 10, del 11 al 14, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da vida por las ovejas. Cuando una oveja se pierde, tenemos que buscarla. Es más importante que las 99 que quedan. Función de los pastores: cuidado espiritual, proporcionar guía y protección a la congregación. Enseñanza: educar a los creyentes en la palabra de Dios. Sofía. Consejería: ayudar a los miembros de la iglesia en sus necesidades espirituales y emocionales. Liderazgo: dirigir la iglesia en su misión y en la obra del ministerio. La función del pastor es fundamental para el crecimiento y la salud espiritual de la comunidad de los creyentes. Bueno, y ahora vienen los maestros, que cuando lo escribí me acordé mucho de Jime, que es a quien escuchamos siempre muy atentamente, y donde acá dice, en Santiago 3.1, advierte sobre la responsabilidad de los que enseñan, indicando que recibirán un juicio más estricto. No te equivoques, básicamente. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Sí, dice eso. En Hechos 13.1 se menciona a maestros en la iglesia de Antioquía como Bernabé y Saulo. Bueno, ¿cuál es la función de los maestros? Por supuesto, enseñanza. Instruir a los creyentes en la palabra de Dios, asegurando que comprendan las doctrinas y principios cristianos. La formación espiritual: ayudar a los creyentes a crecer en su fe y a aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida diaria. Lo que decimos siempre con Karina desde hace 2 años que hablamos, que de nada sirve conocer la Biblia de memoria o haberla leído un montón de veces y después salimos a la vida y le tiramos la basura a la vereda de la vecina de al lado. Exactamente así. Claro, por ejemplo. O ahí pierden una apuesta de sushi que hace como 5 meses que me la debe y no te la pagan. No soy memorioso. No soy rencoroso, soy memorioso. Bueno. Edificación de la iglesia. Este es el tercer punto. Contribuir al fortalecimiento y crecimiento de la comunidad cristiana a través de la enseñanza sólida. Cuarta, corrección. Aclarar malentendidos y corregir doctrinas erróneas en la iglesia. Y acá hay algo que lo vi con Cere, porque hay una gran diferencia entre don y ministerio. No son lo mismo. En la Biblia, dones y ministerios son 2 conceptos relacionados, pero tienen diferencias claras en su propósito y funcionamiento dentro de la iglesia. Por ejemplo, don espiritual. ¿Qué es? Un don espiritual es una habilidad o capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los creyentes para edificar la iglesia y cumplir la voluntad de Dios. Si tenemos los dones y no los compartimos, de nada sirve. Propósito. Los dones son dados para el beneficio de la comunidad cristiana, para edificar a otros y glorificar a Dios. No son para uso personal o exaltación propia. Habla mucho de esto mi discípulo preferido, que es Pablo en Corintios. Sí, no. Variedad de dones. En 1 Corintios 12, los dones incluyen cosas como sabiduría, fe, milagros, sanidad, profecía y hablar en lenguas. La cita clave sobre los dones es la 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora el punto 2,
habla de los ministerios. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es el área específica de servicio en la que un creyente usa sus dones espirituales. El ministerio puede referirse al rol o función que una persona tiene dentro de la iglesia o la comunidad cristiana. Propósito. El ministerio es la plataforma o la tarea en la que el creyente pone en práctica sus dones. Los ministerios son dados por Dios para perfeccionar a los santos, edificar la iglesia y cumplir la misión de Dios. Resumen de la diferencia. Don es una habilidad o capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo. Ministerio es el área de servicio o función donde se usan estos dones en una posición o rol de servicio dentro de la comunidad de los creyentes. Un don espiritual capacita al creyente para servir, mientras que el ministerio es el campo o el área en la que este servicio se lleva a cabo. Ahí donde tenemos que tener clara también y ponernos en oración nosotros si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere para nosotros o si lo estamos haciendo porque nos pasa. Creo que la Nikki habló ayer cuando empezó, habló mucho de justamente de esto, de para qué estamos acá, si Dios nos quiere para pasar la diapositiva, o bueno, en el caso de Nikki ya tiene muy claro cuál es su don, ¿no? Que a algunos nos lleva más tiempo darnos cuenta y a otros todavía no sabemos. Yo, por ejemplo. Pero hay que tener mucha paciencia. Si no nos tenemos paciencia nosotros mismos, ¿quién la va a tener? Y hay que ponernos, creo que, en oración. Siempre. La oración tiene mucho poder. Es algo que yo vengo notando hace un par de meses, donde mi trabajo personal, sobre todo, es tener fe. Sin fe es muy difícil todo. Y creo que tenemos que entender que lo que tenemos que ganar es el cielo y no la tierra. Porque si no, realmente estamos perdidos. Creo que para todos, no sé, por lo menos para mí, pero para todos acá, después de este fin de semana creo que va a haber un antes y un después. No tengo ninguna duda. Gracias.